Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Desde este momento damos la bienvenida a Jessica Jaramillo. Ella es especialista en temas de leyes, tiene una serie de estudios tanto en Ecuador como en España, en otras partes del mundo, en Washington, y su eje ha sido la participación ciudadana. ¿Cómo entender este concepto que está consagrado en la Constitución, Jessica, pero a veces muchas personas no se sienten involucrados al interior de él cuando este debe ser parte activa y convocar a toda la ciudadanía? Muchas gracias por el espacio, Claudia. Es importante hablar de la participación ciudadana, pues muchísimos años en todo este proceso, poco más de 10 años, se ha venido hablando del proceso de participación ciudadana. Pero no es solamente hablar del proceso de participación ciudadana, es necesario involucrar realmente a la gente. Creo que hay que repensar en el país el modelo del Consejo de Participación Ciudadana actual para poder, ¿no es cierto?, brindarle a la ciudadanía verdaderas herramientas para la real participación. Creo que hemos estado en una década en donde el Consejo de Participación Ciudadana no ha tenido la labor que realmente debe tener, que es brindar más herramientas, dar más fuerza a la ciudadanía, y yo creo que lo pudimos vivir en el terremoto, ¿no? Cuando esto sucede en el país, la ciudadanía no se articula alrededor de un consejo, es decir, no tiene legitimidad, sino que lo hace de manera espontánea. Y hay que entender así los procesos participativos, como espontáneos, como parte de la vida incluso de los ciudadanos, ¿no? Usted se organiza en el barrio, usted se organiza en la escuela, usted elige una directiva en el colegio, y eso es también parte de la organización y del tejido social. Entonces hay que entenderlo así. Creo que ha sido un error la institucionalización del proceso de participación ciudadana, es decir, intentar controlar todo desde el Estado, quizá a través de un consejo que emite normas un poco complejas, ¿no?, para el cumplimiento. Ha sido un proceso difícil de entenderlo en estos 10 años, pero es importante volver a hablar de la participación en términos en donde haya más cercanía al gobierno local. Por ejemplo, los procesos de presupuesto participativo. Más ligado al tema de gas, gobiernos autónomos descentralizados, en donde la participación ciudadana debe ser más efectiva, más cercana, y además la autoridad recoger todo lo que la ciudadanía necesita. Usted habla que en los últimos 10 años, un poco menos, a partir del 2008, con la nueva Constitución, se creó el famoso quinto poder del Estado, que es participación ciudadana y control social. Esto debe estar consagrado en una norma, o como históricamente ocurrido en el país, hay desde una ONG importante denominada Participación Ciudadana que ha trabajado en control electoral, conteo rápido, un tema también importante, la participación de las mujeres. ¿Necesita estar normado en la Constitución o más bien dentro de los procesos educativos hacer que todos seamos más participativos y demandantes hacia la autoridad? Exactamente, Claudia. Creo que es necesario hablarlo hacia afuera. El Estado tiene una responsabilidad, que es el facilitar las vedurías, por ejemplo, facilitar la organización, pero el Estado lo que no puede es controlar estos procesos. Y el controlar significa que incluso el propio Consejo de Participación Ciudadana no tiene competencias reales para facilitar la organización. El día de hoy, por ejemplo, en los barrios, yo he venido trabajando durante estos años en el sur de Quito, en algunos barrios del sur de Quito. El problema grave que tenemos es que el Consejo no está entrando al proceso de organización, sino que es el MIDUBI el que está entrando a los procesos de organización, de nombramiento de nuevas directivas, de ahí se tiene que registrar las directivas de los barrios. ¿Y qué tiene que ver el MIDUBI con el tema de los barrios? Es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Exactamente. Entonces me parece que esa forma no es la autoridad local, la junta parroquial, el alcalde, el concejal, debería estar allí. Debería ser más aterrizado al gobierno local y no a la entidad de
antes era el Ministerio de Bienestar Social, luego pasó al Ministerio de Inclusión Económica y Social y ahora entendemos que es el MIDUBI quien está siendo parte de este proceso de nombrar nuevas directivas dentro de los barrios. Entonces, esto precisamente es lo que creemos que hay que rever en el país. Todo el proceso de participación ciudadana tiene que reverse, hay que revisar. Yo no creo que sea necesario la institucionalización como tal, pero sí es necesario que el Estado dé estas facilidades. Por ejemplo, el día de hoy, si usted hace una veeduría ciudadana, ¿no es cierto?, esta veeduría no tiene fuerza de ley, tiene fuerza de recomendación y puede solicitar la intervención de la Contraloría General del Estado a través de un informe, pero no más. Absolutamente nada más. Entonces, la ciudadanía realmente no tiene fuerza de ley para poder hacer control efectivo social del manejo de los recursos públicos. Y cuando hablamos, en cambio, de presupuesto participativo, que es un poco más cercano a los gobiernos locales, estamos hablando de que la ciudadanía pueda efectivamente construir obras de acuerdo a sus necesidades, dando una prioridad a ese presupuesto de la administración zonal, a ese presupuesto del municipio como tal. Y mire, lamentablemente en la ciudad de Quito nosotros hicimos una investigación sobre la administración zonal Quitumbe en el periodo anterior y ni siquiera el 6% del presupuesto de la administración llegaba a ser efectivamente participativo. Y más bien lo que había era una confusión entre el presupuesto participativo y el cofinanciamiento. Es decir, el municipio pone las calles y los vecinos ponen las veredas. Eso no es presupuesto participativo. Pero ¿cómo enseñar más a la ciudadanía de la importancia de participar en los diferentes puntos que usted menciona? Además, siempre nos venden la idea de que cada vez las leyes antes de ser aprobadas son socializadas. ¿Esto es real? ¿Hay participación? ¿Hay forma de ingerir en una ley? Está discutiéndose el tema de laboral y seguridad social de las Fuerzas Armadas. ¿Los militares participaron en esto? ¿Qué pasó con la ley de aguas? ¿Qué pasa con la ley de cultura, la ley de educación? Maestros, sectores populares, ¿están realmente participando en la ley? ¿Qué eso sería participación ciudadana? Se habla muchísimo de que hay un bus de la Asamblea que recorre el país, una serie de comisiones que recorren el país recogiendo. ¿Esto efectivamente se convierte en realidad y las preocupaciones, las necesidades, todo aquello que es de interés ciudadano está siendo reflejado en las leyes? No, mire, lamentablemente, si usted mira los grandes proyectos de infraestructura, ninguno tiene participación real de la ciudadanía. O sea, los grandes proyectos de infraestructura, las propias hidroeléctricas, ¿no es cierto? Los temas de los contratos mineros, los contratos petroleros, ninguno tiene. Bueno, ahora vemos la discusión sobre las antenas de transmisión o los postes de transmisión, las torres, no sé cómo, en torno al Cotopaxi. Y una cosa es la socialización, ¿no es cierto? Una cosa es la difusión y otra muy diferente es hacer una ley de manera conjunta, en construcción conjunta con la ciudadanía, tomando en cuenta. ¿Cómo diferencio socializar de simple y llanamente contar lo que estoy haciendo? Es que en los últimos años la socialización se ha convertido en contar lo que la Asamblea va a hacer o ya se ha hecho. Yo le doy un ejemplo. En el caso de las mujeres, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de la despenalización del aborto por casos de violación, que es una lucha que hemos tenido el movimiento de mujeres, decíamos, ok, aquí estamos las mujeres, estamos planteando algo. Y alguien dentro de la Asamblea dijo, no es la voluntad del presidente, entonces no podemos entrar a participar o a entrar a votar. No es posible que siendo la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, la representación de los ciudadanos, la representación de las mujeres, no tengan esa capacidad de decidir a quién representan. Efectivamente, entonces también hay que cambiar yo digo, le he nombrado en los últimos años la calidad de la representación política, principalmente de las mujeres. El asambleísta tiene que saber que no obedece solo a una línea política, a un partido político, sino que está ahí, en ese espacio, porque representa a un sector de la sociedad. ¿A quién se debe un asambleísta? Todos comprendemos y entendemos que se debe a sus electores, así es, no a la línea política de la cual es parte. En un momento dado hay divorcio entre la línea política y la necesidad de los electores. Usted está por presentar un libro. ¿Qué nos puede contar sobre este libro? ¿Cómo acceder y aprender más sobre qué es participación ciudadana, importancia de la participación y cómo ser todos parte de ella? Bueno, yo quiero invitarles, aprovecho para invitarles a todos a la presentación del libro Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana. Esto va a ser el día miércoles 21 de septiembre en el Salón de Honor de la Universidad Andina Simón Bolívar. Realmente es un trabajo de investigación que hemos realizado y bueno, es de mi autoría, yo lo realicé con
una base en la administración zonal Quitumbe, pero también haciendo esta diferenciación entre el marco, cómo se ha dado la participación ciudadana, entre el marco normativo actual, porque nosotros tenemos una constitución que manda a ser participativa. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas le dice que usted tiene que construir presupuesto participativo. Se habla de la silla vacía. Exactamente. O sea, una serie de elementos se están usando, no están usando. El COTAD manda la construcción participativa, pero ¿hemos hecho realmente esta construcción participativa o ha sido una especie de cooptar sectores, ciertos sectores que están cercanos para decir que hemos hecho este proceso participativo? Entonces, recogemos también un análisis sobre el presupuesto participativo anterior al marco constitucional actual, como es, por ejemplo, el caso de Cotacachi, como es el caso de Chimborazo, y hacemos una alusión también a los presupuestos participativos, no como una herramienta que se ha vendido como si fuera una herramienta de izquierda nada más. En Europa, en España, en Brasil, hacen presupuestos participativos, incluso partidos políticos que están en gobiernos locales que son de derecha. Y no tiene que ver con una cuestión ideológica, sino que es una herramienta de gobierno para acercar el gobernante, que por lo general los vemos hacia arriba, hacia la ciudadanía. Es decir, hacer una construcción conjunta, por eso es mucho más fácil hacerlo a través de los gobiernos locales. Así es que todos estamos invitados este día miércoles en el Salón de Honor de la Universidad Andina Simón Bolívar a las 18 horas. 18 horas a ver este libro que nos presenta Jessica Jaramillo, un libro que apunta a hacer un análisis ya de caso en el caso de la administración zonal de Quitumbe, pero también habla sobre la importancia de la participación, más allá de que sea un derecho consagrado en la Constitución, importantísimo, consagrado en diferentes leyes y códigos del país, pero es hora de que todos seamos parte de ella, no solamente cuando nos quieren contar cosas, sino exigir que las necesidades de un sector, de un pueblo, de una comunidad estén involucradas en estos procesos. Nuevamente, gracias a la abogada Jessica Jaramillo. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Sebastián Ibarra González, quien lidera las Juventudes de la Izquierda Democrática. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016, toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece.
Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos en este momento con Sebastián Ibarra. Él es un joven que lidera las juventudes de la Izquierda Democrática. Fuera de micrófonos, Sebastián, conversábamos desde hace cuánto tiempo milita en el partido. ¿Desde cuándo empezó usted a ser parte de la Izquierda Democrática y por qué un joven decide ser parte de un partido que ha vivido el proceso de la reinscripción, pero es uno de los más antiguos que en este momento constan en la nueva papeleta electoral? Buenos días, Claudia, televidentes. Un gusto estar compartiendo este momento con ustedes. Sin duda alguna, lo que a mí me abocó para poder participar políticamente en la reinscripción del partido es fundamentalmente sus valores políticos y principios ideológicos. Nosotros, los jóvenes que estamos en este momento trabajando por el proyecto de Izquierda Democrática, creemos en la justicia social con libertad. Fundamentalmente son estos valores que a nosotros en este momento nos invitan a trabajar para volver a construir de una forma más contundente la democracia en nuestro país, que se ve debilitada en estos últimos procesos políticos. ¿Por qué habla de debilitamiento de democracia? La Izquierda Democrática ya fue gobierno entre el año 88 y el 92. ¿Por qué no se instauró esta justicia social con libertad que hemos escuchado históricamente al doctor Rodrigo Borja expresarlo en calles, en plazas, en parques de este país? Bueno, nuestro referente histórico Rodrigo Borja, quien ha legitimado el proceso de reinscripción de la nueva y renovada Izquierda Democrática, justamente ha abanderado estos principios de justicia social con libertad, que si bien son procesos de una lucha constante en los procesos políticos, no siempre están culminados. Son procesos que continuamente permanecen en una construcción colectiva. En ese sentido, nosotros en este momento, y fruto de la necesidad política que tiene el país, pues nuevamente estamos aquí trabajando por la reconstrucción de estos principios políticos. Fundamentalmente hay temas muy puntuales que nosotros podríamos traer a colación, y es el caso de la participación ciudadana. Nosotros no creemos justamente en la burocratización de la participación ciudadana y en lo que construyó e instauró la Constitución del 2008, conocida como el Quinto Poder. Nosotros creemos justamente que la participación ciudadana debe ocupar un espacio por fuera del aparataje estatal para que de esta forma pueda ejercer un mejor control de las actividades del quehacer político cotidiano en el país. Hablamos de participación ciudadana. ¿Por qué los jóvenes deben estar en política? Porque a veces se piensa que los jóvenes no quieren ser parte de la política. ¿Por qué Sebastián es parte de un partido e invita a otros jóvenes liderando las juventudes de Izquierda Democrática a involucrarse en la parte política? Los jóvenes, sin duda alguna, debemos involucrarnos en política porque es la forma en la que nosotros podemos cambiar esas estructuras que se han venido enquistando en estos procesos políticos. Pero ¿cómo dotar de nuevos contenidos a la política? Históricamente, la política, todos sabemos su significado, pero en el país ser político ha sido igual a ser casi un desprestigio. Se les ha tachado de ladrones, de mentirosos, de una serie de elementos. ¿Cómo dotar de nuevos contenidos y de una nueva imagen a la política en general desde la juventud? Justamente en este momento la Izquierda Democrática se ha abanderado una máxima que es la innovación política. Nosotros los jóvenes, frente a este tipo de barreras en donde tenemos esta incertidumbre por participar en política, creemos que es necesario innovar la política, pero innovar la política no significa únicamente incorporar herramientas tecnológicas, sino también recuperar esos valores políticos como son la honestidad, como son la responsabilidad, porque los jóvenes creemos que debemos participar en política de forma responsable y para eso nos capacitamos constantemente. En ese sentido, a nosotros nos ha costado un poco invitar y convocar a los jóvenes por esa resistencia que existe, pero nosotros hemos enviado un mensaje para que de una forma consciente ellos sepan que si no participan en estos procesos políticos, alguien más lo va a hacer en su lugar, y si nosotros no lo hacemos directamente, pues el cambio de esas estructuras
que tanto a nosotros nos impulsan para generar cambios fundamentales en el país, no los vamos a realizar. ¿Y cómo generar credibilidad en la juventud frente a las propuestas políticas? Yo le decía, la Izquierda Democrática son los partidos más antiguos. Uno recuerda al doctor Borja, recuerda todo lo que significaba esos discursos en campaña, en diferentes espacios, o desde el gobierno, desde la asamblea o congreso de la época. ¿Cómo volver a generar confianza en la juventud para decir que con política se puede mejorar un país? Fundamentalmente en política la confianza se genera a través de los hechos. Y no hay ideología que sirva si los hechos en sus resultados no demuestran cambios sociales. En este momento en la Izquierda Democrática y nosotros con el afán de innovar la política tenemos herramientas fundamentales como son la plataforma Democracia para Todos, en donde tenemos la participación directa del ciudadano con su representante político, para que no... ¿Qué significa la plataforma Democracia para Todos? La plataforma Democracia es la plataforma informática, entendemos, pero ¿cómo vincular al ciudadano con su representante? Puede ser asambleísta, alcalde, concejal. ¿Cómo hacer el vínculo directo? Ciudadano, representante por el cual votaron. Justamente esta plataforma está diseñada para que el ciudadano, el militante, el activista esté en permanente contacto con su representante político en la construcción de las propuestas políticas. Esta herramienta nos permite a nosotros tener una vinculación directa en la construcción de esas propuestas normativas que van a generar cambios en la colectividad. En ese sentido, nosotros hemos trabajado arduamente para que este proceso sea exitoso y nosotros como Izquierda Democrática estamos abanderando en la vanguardia de los procesos de innovación política este tipo de participación directa. Esta herramienta justamente surge producto de la identificación de un problema que está a las luces en nuestro sistema político y es la desvinculación que existe entre el político y el ciudadano. Porque el político no siempre toma las mejores decisiones debido a esa desconexión. Ahora, para el uso de la plataforma, ¿tienen que ser afiliados a la Izquierda Democrática o cualquier ciudadano puede involucrarse en la plataforma sin una afiliación al partido? Hay dos niveles de participación. El uno que es con los militantes del Partido de la Izquierda Democrática y el otro con los ciudadanos en general. El objetivo de esta herramienta es fundamentalmente legitimar esos procesos de construcción normativa, para que no ocurra lo que ocurre hoy. Tenemos normas, tenemos leyes que son construidas desde la perspectiva de un grupo de políticos sabios, conocedores de la materia, pero que en el territorio generalmente los resultados que busca producir esta ley no se los da. Ahora, usted vivió un proceso que es la reinserción y la reconformación de la Izquierda Democrática. ¿Cuán fácil o difícil fue recoger firmas y después pasar todos los procesos del Consejo Electoral? En realidad fue un proceso arduo donde justamente se vieron en juego muchos valores como la disciplina partidaria. Construimos la reinscripción del partido en 2 años de trabajo constante, todos los días. De forma tesonera, los fines de semana recorríamos el país recogiendo afiliaciones, luego de la recolección de afiliaciones. ¿Y qué decían las personas cuando ustedes decían, por favor, firme, afíliese? Bueno, la gente recibía con mucha alegría porque el capital político que representa a la Izquierda Democrática en el país se ve reflejado en un valor fundamentalmente que es la honestidad. Y todo eso lo debemos a nuestro líder histórico Rodrigo Borja, quien dejó sembrar esa semilla en la ciudadanía. Y fue un proceso entonces de 2 años de trabajo permanente hasta conseguir. ¿Cómo fue la relación de los jóvenes ya con el proceso de análisis de firmas? Bueno, trabajamos en diferentes espacios revisando y controlando cada una de las afiliaciones. Yo estuve al frente del proceso de control de afiliaciones en donde tuvimos que cumplir con todos los requisitos legales, numeración, fechas, revisión de firmas, controles previos, luego tuvimos que membretar las carpetas, ponerlas en cajas. Fue un proceso durísimo. Son decenas de miles de firmas. ¿Cuántas en total entregaron? Nosotros entregamos más de 600,000 firmas y con eso alcanzamos el 1.5 del padrón electoral, que son alrededor de 178,000 afiliaciones. Es decir, de 600,000, la tercera parte funcionó. Así y por eso lograron ya el proceso de reinscripción. Sí, nosotros con las 178,000 firmas
alcanzamos la inscripción de nuestro partido, en donde también se nos reconoció el número 12 y nuestro mítico y único frase, que es justicia social con libertad, y también el color naranja. Es decir, se mantiene en toda la parte histórica. Queremos agradecer a este joven que lidera las juventudes de Izquierda Democrática, Sebastián Ibarra. Él habla sobre lo que es los jóvenes involucrados en procesos políticos. Él invita también a que exista mayor relación entre electores y autoridades a través de esta plataforma que están generando. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa. Luego de ello estaremos dialogando con la candidata o precandidata presidencial Cynthia Viteri. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. En este momento queremos dar la bienvenida a la abogada Cynthia Viteri, mujer precandidata a la presidencia de la República por la Unidad. Con ella queremos hablar de varios temas que involucran al país, involucran a las mujeres, involucran a las madres, que somos más del 50% de la población ecuatoriana, y que ella los está trabajando a lo largo de esta pre-campaña hasta definir quiénes son los candidatos definitivos. Cynthia, ¿cómo mirar el papel de la mujer? Vemos que hay una emergencia de la mujer en el mundo entero. Hay presidentas en diferentes continentes, podemos hablar de una mujer presidenta de Taiwán, vemos los ejemplos en América, en Europa. Vemos la primera ministra inglesa es presidenta. ¿Cómo hablar de un eje de mujeres manejando los gobiernos? Bueno, primero que esto ha sido el resultado, no fortuito, ha sido un resultado de una lucha que ha venido histórica por siglos. Claudia, el ver a una mujer que dirija una nación en este momento ya casi no nos parece extraño, y eso es bueno. Es bueno porque si las mujeres mismas sabemos que no hay límite para desarrollar nuestras capacidades en los diferentes aspectos, en el público, en el privado. Entonces esas barreras que ya no existen se vuelven oportunidades para surgir, para pelear, para combatir y para lograr sobre todo los cambios que como nación queremos. ¿Qué es la mujer? La mujer es la protectora de sus hijos, que es la familia, el núcleo de una nación. Si tienes a una mujer representando a un país como presidenta, por ejemplo, verá las prioridades de esa nación. ¿Quiénes son? La familia, los chicos, los sectores débiles. Todos sabemos que nos levantamos todos los días, hombres y mujeres, aquí no hay que hacer distinción, que lo que nos despierta todos los días, sean cual sean las circunstancias, lo duro que éstas sean, son nuestras familias, nuestros hijos. Queremos que en la noche lleguen a la casa, que se acuesten en sus camitas, que estén tapados, que tengan su estómago lleno y que a la mañana siguiente puedan ir a la escuela y que cuando se enfermen tengan las medicinas necesarias para mejorar su salud. Esa razón es la que nos hace trabajar, es lo que nos hace estudiar, es la que nos hace levantarnos todos los días con mayores fuerzas. Y nos levantamos con mayores fuerzas, pero ¿cómo trabajar también y dar otra imagen de mujeres? ¿A qué me refiero? Siempre somos las mamás que cuidamos al hijo, que alcanza el presupuesto para los útiles escolares o para la colación o hasta para el vestido de la fiesta. Pero ¿cómo es así? Y tratamos de que el presupuesto alcance y que todos estén cuidados nosotros como madres. ¿Cómo pasar eso al Estado y demostrar que las mujeres también podemos manejar administración pública, manejar parte económica, manejar temas de defensa y de seguridad nacional, no el cuidar a los hijos con la protección y con la parte social que indiscutiblemente siempre le hemos hecho bien? ¿Cómo demostrar el otro lado de las mujeres? Administración, economía, defensa, policía. Con los hechos, todos los ambientes que tú has tocado ya han sido copados por mujeres.
no solamente en el mundo, sino también en el Ecuador. Las mujeres cada día se están preparando con una visión distinta, no la visión limitada del hogar, que nunca van a dejar de lado, sino que le sumamos nuestros objetivos en la vida a nuestra misión, que siempre la tendremos. Es imposible decir que una mujer, porque es profesional, abandona a su familia. No, estamos acostumbradas a hacer varias cosas al mismo tiempo y somos administradoras de la escasez, y esa cualidad que tú describiste hace un momento se la puede trasladar también al Estado. La mayoría de las mujeres, ¿qué buscan ahora? Tú ves en las universidades, ya no ves la mayor cantidad de varones, no, es indistinto, hombres y mujeres buscan preparación para poder alcanzar sus ideales. Hombres y mujeres ocupan en el mundo y en el Ecuador cargos importantes dentro de la sociedad, y el día en que ya no haya leyes de discriminación positiva, como se llama en este momento, sino una sola ley para todos, será el día en que hayamos alcanzado la verdadera igualdad. Cintia ha hecho una serie de propuestas, ha hecho una serie de temas que ha puesto en tapete, cómo incrementar el salario de los ecuatorianos. Eso ha sido muy criticado por varios sectores. ¿Cómo hacerlo desde el Estado y cómo fomentar más empleo, que es el problema básico del Ecuador, cuando se habla de mejorar el ingreso? En este momento, ¿qué es lo que pasa en el país? Un modelo fracasado, el mismo modelo de Venezuela, que se intentó poner en el Ecuador, 10 años de la mayor bonanza, durante los cuales hubo la mayor bonanza económica de este país, por varios rubros, no solamente por el petróleo, el despilfarro de un gobierno, el endeudamiento que hizo a niveles altísimos y a plazos muy cortos, el poder señalar y quitarle a los sectores más débiles de la población, como los jubilados, los maestros, el fondo de cesantía también a los judiciales, las utilidades a los trabajadores, a los enfermos catastróficos, negarles el pago respecto de los recursos que el Estado debería dar para su atención en la seguridad social. Convirtió a este país en una suerte de bomba de tiempo que puede estallar, si no, ya estalló en grandes sectores de la población. El resultado, cuando tú haces un ejercicio numérico, pones igual, el resultado de esta década farreada, el 60% de la población económicamente activa no tiene un empleo seguro. No, y ese número, que parece solo un número, lo escucho todos los días en las calles cuando camino. Señora, no hay empleo. Cintia, porque me dice, Cintia, no hay trabajo, queremos trabajo. Cintia, no hay trabajo, junto con el problema de las drogas, que ya es otro mundo. ¿Cómo revertir esto? Cambiando el modelo. Nosotros hemos sido parte de modelos de desarrollo, de bienestar, modelos cuya administración inclusive ha sido objeto de premios internacionales. Creemos en el Estado pequeño, que gaste poco, que invierta mucho, que la mayor cantidad del presupuesto sea en inversión y una mínima parte en gastos. Lo hemos hecho en ciudades como Babahoyo, como Machala, como Ambato, como Guayaquil. Las administraciones nuestras no tienen tinte ni sesgo ideológico, son pragmáticos. El dinero de la gente se le debe devolver a la gente. Tienes que administrarlo bien, tienes que gastar poco, tienes que invertir mucho, y en relación a la generación de empleo. ¿Por qué las empresas no generan empleo? Porque el Estado los arcó con una carga impositiva permanente, con persecución de los organismos que creó y con un enredo burocrático que no los deja desarrollar. Nuestra propuesta para que se bajen los costos de producción y las empresas puedan ser competitivas es eliminar algunos impuestos, eliminarlos, como el de salida de capitales, como el anticipo de impuesto a la renta, como las salvaguardias, y bajar otros, y bajar también el costo que representa en la producción la energía eléctrica. Cuando una empresa la vuelves competitiva, le desenredas todos estos trámites burocráticos, la dejas de perseguir, la empresa empieza a crecer. Pero ¿quién le compra a la empresa? Si los ciudadanos no tienen empleo y no tienen plata en el bolsillo. Si una empresa no vende, por más que tenga surtido su almacén, se va a quedar paralizada. Por eso es que viene la otra parte de nuestra propuesta. Los salarios en el sector privado deben subir. Con plata en el bolsillo la gente compra. Cuando compra, aumenta el consumo. Las empresas venden, las empresas crecen y captan más trabajadores. Ambos grupos representan más ingresos para el Estado a través de la recaudación, y esto los devolverá en obras y servicios, y que también generan
empleo. Es parte de la reactivación económica que planteamos ante el país. Es parte de la Otras reactivación cosas que hay que ir ordenando inmediatamente. Ustedes forman parte de la unidad, que están generando propuestas comunes de diferentes sectores políticos. Es parte de la reactivación económica, pero parte de eso también es la asamblea. ¿Cómo conseguir? Cintia ha sido asambleísta por varias oportunidades en diferentes momentos. ¿Cómo conseguir un equilibrio entre ejecutivo y poder legislativo en un futuro y en donde la reforma jurídica vaya de la mano con la reactivación económica que plantean desde el ejecutivo? Es que es inmediato. Yo me imagino que tal vez la falta de experiencia en el ámbito legal y sobre todo en el legislativo ha hecho perder grandes oportunidades a algunos gobiernos, no porque lo que hizo fue implantar un modelo absolutista que provenía del Estado y se irradiaba a los organismos de control y a las funciones del Estado, entre ellas el Poder Legislativo. Toda la descripción que te he hecho de la administración del Estado pasó por el Poder Legislativo en gran medida. Ha sido avalada, aprobada y muchas veces generada por el Poder Legislativo. Generada nunca, aprobada sí. El Poder Legislativo del gobierno no genera, despacha. Es una ventanilla de despacho del Palacio de Carondelet, nada más, despacha. Y dentro de ese despacho también han creado leyes asesinas que tendremos el momento de conversar. Y solamente te las menciono. La ley que ahora tiene sumido en las drogas a los chicos y a los jóvenes. La ley que intentó quitarlos, que les quitó de hecho beneficios a la fuerza pública que desembocó en el 30S con las muertes respectivas, la ley del agua que le cobró la vida a Bosco Huizuma, el haber guardado silencio con el bachillerato unificado, el cual también pagó prácticamente con su vida Edison Cosidos, porque va a cumplir 5 años en una cama después de que un policía le disparó un gas lacrimógeno que le voló gran parte de su cabeza. Ese es la asamblea que tenemos ahora. Si algo no puede dudar nadie es que tengo amplia experiencia en el legislativo, sé exactamente lo que hay que hacer y cómo. Pero necesita una mayoría. Ahí va. Yo estoy segura que la próxima mayoría del Poder Legislativo no la va a tener el gobierno. Y esto es a confesión de parte. También lo dijo la señora Gabriela, la presidenta de la Asamblea, Rivadeneira, en un país lejano, ella reconoció que no iban a tener mayoría nuevamente en la Asamblea. El presidente de la República acaba de reconocer en una sabatina que habrá segunda vuelta, así es que también el fantasma de que únanse todos para que no gane el gobierno no existe. Habrá segunda vuelta y los ciudadanos serán libres de votar por cualquiera de las opciones en la primera vuelta. ¿Qué planteo yo? Hay un aparataje inmenso que hay que desmontar. El control del presidente de la República a todos los poderes del Estado. Unos plantean una Asamblea Nacional Constituyente. Yo planteo otra alternativa. ¿Por qué no creo que el momento de una Asamblea Nacional Constituyente no es inmediato? Primero, porque un gobierno que no tiene para pagar sueldos, a veces hasta los maestros, no puede mantener 2 órganos legislativos funcionando, con todos los gastos que estos implican, en personal, en asambleístas, en servicios, en chofer, en carro. Segundo, porque una Asamblea Nacional Constituyente, después de un año, tú no sabrás los resultados que te dé. Tercero, porque además de los costos necesitamos eficiencia. Yo planteo una alternativa distinta, que la Asamblea Nacional que se elija, y es un planteamiento, yo estoy abierta a escuchar otras propuestas, que la Asamblea Nacional que se elija junto con el presidente de la República o la presidenta de la República en el 2017, a través de una consulta popular, siempre tomando en consideración a la gente, se convierte en una asamblea constitucional, nacional constitucional, no constituyente. De esta manera podrá devolverle a la gente la justicia, los organismos de control, podrá devolverle a la gente el poder y la independencia de los poderes del Estado. Y por otro lado, desmontaremos toda esta telaraña que ahogó a la empresa privada para poder convertirla en lo que queremos, generadora de empleo. Para mí la empresa privada es mi aliada ¿en qué? En generar empleo. Esta es la fórmula que nos cuesta menos, que es más eficiente, que da resultados más rápidos. El resultado de lo que haga esa Asamblea Nacional Constitucional nuevamente pasará a aprobación de la gente. Con eso
podremos ahorramos tiempo, recursos y es mucho más eficiente de lo que está señalando. No garantizamos, porque en política no se garantiza nada, pero creo que los resultados... Y además Ecuador también, los ecuatorianos estamos cansados de que cada cierto tiempo refundemos el país, vamos con la constitución y los resultados históricamente no han sido los mejores. Exactamente. Ahora, ciencia representa a la unidad. Hay que ver qué ocurre el 30 de septiembre, seguramente va a ser la candidata a la unidad. Cómo también despojarse y por otra parte apoyarse en el pasado. ¿A qué me refiero? En ciertos sectores ciudadanos hay rechazo al mundo social cristiano recordando ciertas prácticas de ciertos gobiernos. Hay la imagen dura de Febres Cordero, hay la imagen positiva de Febres Cordero a cargo del propio municipio de Guayaquil. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo ir logrando unidades? Que la gente no olvide la historia, pero que vea el futuro con otros ojos. Porque la historia que hemos sembrado, desde que al menos es la que yo conozco, porque yo me uní al Partido Social Cristiano en el 91 para la primera campaña política del alcalde Jaime Nebot a la presidencia y la primera elección del ingeniero Febres Cordero a la alcaldía de Guayaquil. Lo que recuerdo de todo esto es que mi ciudad estaba hecha pedazos, en piedra, piedra tras piedra, que el sentido de pertenencia de la gente no existía, que la autoestima se había acabado y que nuestra ciudad, junto con dos grandes líderes que se pusieron los guantes como obreros, fue levantada y convertida en una ciudad que es objeto de reconocimiento internacional. Eso es lo que viví, de eso aprendí. Tenemos la experiencia de haberlo hecho antes y eso es lo que haré con el Ecuador, exactamente eso. Es levantar y cómo unir al Ecuador. Ustedes representan a un grupo que se llama Unidad. ¿Cómo unirnos? Porque si uno entrevista a diferentes sectores políticos, analistas, siempre hablan que en estos 10 años, de década perdida, de cada farreada, depende quién lo analice, hablan de que lo que han hecho es polarizar y dividir a los ecuatorianos. ¿Cómo lograr lo que consiguieron en Guayaquil? El sentido de orgullo de ser guayaquileño, de defender la ciudad, pero eso llevarlo al país entero. Lo que hizo este modelo no lo hizo de manera fortuita. La división la empezó con grupos determinados para concluir con todos. Ahora le falta solo las Fuerzas Armadas. Lo hizo con los indígenas, lo hizo con los maestros, lo hizo con los médicos, lo hizo con los estudiantes universitarios, siguiendo aquella frase de divide y reinarás. Ahora nos toca una reconciliación nacional, solamente un país unido, dejando atrás el odio, sin olvidar, eso sí, porque olvidar y dejar en la impunidad hechos de corrupción es olvidar que por esos hechos muchas familias perdieron a seres queridos porque no tuvieron cómo pagar la atención a su salud, es olvidar que los jóvenes no tienen oportunidades, es olvidar a las madres solteras que no tienen cómo mantener a sus hijos. Ese es el significado de develar ante el país los actos de corrupción y ponerlos ante una justicia independiente, pero sin persecuciones, sin odios, sin intereses personales. El país debe reconciliarse, volvemos a ser una sola nación, un solo partido. ¿Cuál es tu partido político? El Ecuador. ¿Cuáles son tus colores? El amarillo, azul y rojo. Somos todos en este país, queremos que el país cambie, sacarnos este modelo de encima, empezar una suerte de progreso, un camino de bienestar, de desarrollo, un país donde la gente surja y no sea aplastada, un país donde las libertades no sean coartadas, donde no hayan persecuciones y represiones, donde no exista el fantasma de la formación de grupos paramilitares para reprimir a la gente cuando ya pierden los votos y creen que vienen las botas. El país libre que queremos está en mi mente, en mi corazón, en mi sangre y en mi alma. En la mente, en la formación, porque también la madre de Cynthia Viteri es una madre guerrera del MPD, una luchadora, que le costó además ser madre de Cynthia Viteri para el tema de su carrera en el mundo judicial. ¿Qué piensa su mamá Cynthia sobre la posible candidatura? Es mi mejor amiga y es mi mayor consejera. En el plano político lo ha sido siempre. Yo soy producto de ella. Ella es de la verdadera izquierda, no de la izquierda de cafetín, no de la izquierda de un grupo de personas que creen que llegan al poder para robar. No, ella perdió su empleo por ser coherente con lo que pensaba y por defender derechos que iban a ser atropellados desde el poder. El último caso que hizo que ella saliera de la función judicial a la que se pertenecía desde que yo era una niña, 9, 10 años, fue impedir que el gobierno sancionara a Diario El Universo por publicar una información.
Ella ejerció la justicia y el gobierno escarbó en el lodo en el que están acostumbrados a escarbar. Se les hizo sangre las uñas y no encontraron más que su rostro reflejado, el rostro de ellos reflejado en ese mismo lodo. ¿Por qué la sacaron? Porque llamó golondrinas a los jueces que pone el poder, este gobierno, para obtener las resoluciones que creen. Esa causa es el más grande honor que tuvo mi madre. Salió con 0, eso sí, después de haber dejado su vida en el ejercicio de la justicia, se tuvo que ir por la forma en que la sacaron, sin los recursos que a ella le correspondían por los años de trabajo. ¿Tú crees que eso no me va a hacer sentir a mí más orgullosa y comprometida que nunca? Aspiro algún día tener la sapiencia y el carácter que mi madre demostró toda la vida frente a las injusticias de este país que se cometían contra personas inocentes y débiles en este país, contra los más débiles. Algo que menciona muy de lado es el tema de las drogas y los niños. ¿Qué está pasando? ¿Cómo cambiar eso? Hay leyes complejas, pero también hay parámetros educativos. Vamos, este momento, reiniciando la 6ª reforma educativa de los últimos 10 años. ¿Cómo apoyar a maestros, a padres, para garantizar formación en valores y que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes no caigan en el mundo de las drogas? Ponlo en la práctica. Tengo maestras, amigas de colegios fiscales. No pueden hacer nada. Dicen que prefieren quedarse en una esquina en los recreos cuando ven a los chicos drogarse, porque ellos se les abalanzan o los amenazan si las ven afuera. No juzgo a los chicos son personas que han sido consumidas por una enfermedad que les arrebata la vida y les arrebata el intelecto y con ellos su futuro y con ellos también el corazón de sus madres. Esas son parte de las leyes asesinas que aprobó esta asamblea. No solo aprobó el consumo, yo estoy de acuerdo que un consumidor no es una persona a la que hay que meter a la cárcel en lo absoluto, es una persona a la que hay que rescatar y reinsertar en la sociedad, pero a la par esa misma ley permitió que en las mismas cantidades se produzca, se comercialice, se distribuya droga y después llevan perros a los colegios para buscar quién las tiene. No entiendo, ¿se puede o no se puede? Prohíben a la gente consumir cerveza cierto día a la semana, pero eso sí, permiten que se inyecten o que inhalen o que se pierdan en el mundo de las drogas. Las incoherencias han hecho que el piso en el que caminamos cada vez sea más débil, han socavado los cimientos de la familia y de la sociedad. Este no es un problema que le ocurre a un grupo determinado de personas. En cualquier momento puede tocar la casa de cada uno de los que me están viendo. Alguien me preguntó de las sabatinas. Yo las cambiaría, a mi criterio, por una campaña agresiva de concientización y de educación a las familias para que protejan a sus hijos de las drogas. A la par, pondría centros de salud, inclusive de recuperación y de reinserción dentro de los barrios. Tienen las madres que tener una alternativa. ¿Cuál es la alternativa que usan ahora? Claudia, tú no te imaginas, en los barrios más populares las madres hacen turno como guardias de seguridad privadas por horas, durante las 24 horas, la una reemplaza a la otra, caminando para alejar con sus manos desarmadas a los vendedores de droga y quitarle la droga a los chicos de las manos. Esto es una medida desesperada y ellas no pueden estar solas, ellas contarán conmigo. Nunca nos vamos a desprender las mujeres, en el sitio donde estemos, con todos los estudios que tengamos, siendo expertas en administración pública, de nuestra condición de madres y protectoras de nuestros hijos. Esa la llevaré siempre, estando de legisladora, estando de presidenta o regresando a mi vida común, como siempre. Retomando el tema de las sabatinas, entonces, en caso de ganar unas elecciones, ¿no habrá más sabatines? ¿O qué pasará con este informe al país? Que hay unos que dicen que es un informe, una rendición de cuentas que dura 3 o 4 horas. Yo creo que se podría utilizar, en vez de perseguir a la gente, de informar a la gente sobre temas como los que te acabo de mencionar. Los espacios deben servir a la sociedad, no deben ser fuentes de odio a la sociedad. Tú no informas cuando estás diciendo que tal persona te ha faltado el respeto y que hay que meterlo preso. Eso no es informar. Informar es decirle a la gente qué has hecho en esa semana, cómo has utilizado los bienes a su favor y qué piensas hacer para salvarlos de los problemas que los aquejan. Para mí eso es una rendición de cuentas. Para mí para eso deberían servir los espacios que entre menos cuesten
sería muchísimo mejor. Pero eso en función de rendición de cuentas. Pero los espacios para mí más útiles son los que enseñan a una sociedad a protegerse y a vivir mejor. Espacios que generen enseñanza. Hay varios temas. Desde el Estado se manejan las relaciones internacionales. ¿Cómo analizar lo que pasa en el Ecuador frente al conglomerado internacional? Vemos que ahora el vicepresidente está en Europa tratando de negociar el famoso acuerdo con Europa, acuerdo comercial. ¿Cómo lo trabajarían ustedes desde el gobierno? ¿Qué fue lo que nos llevó a estar de rodillas en el último año, meses antes de que en diciembre nuestros productos se vuelvan poco competitivos o nada competitivos a nivel internacional? El sectarismo y la ideología, el modelo del socialismo del siglo XXI. Dijeron que eso era falta de soberanía, dijeron que era vendernos a los grandes imperios, dijeron que eso nunca iba a suceder en nuestra nación. ¿Qué hicieron? Perú y Colombia aceptaron, negociaron bien, tienen sus productos vendiéndolos afuera, ingresan divisas a sus países, las inversiones llegan a estos dos países y nosotros nos quedamos en medio, pequeñitos, con nuestros productos sin poder vender. Somos el único país de la costa pacífica americana que no tenemos acuerdo con Estados Unidos y participamos en las negociaciones junto con Perú y con Colombia, precisamente sujetos a ellos. Cuando el presidente Correa era ministro de Economía. Fue la última ronda en la que participó Ecuador. Ojalá y podamos tener resultados a tiempo. Yo se lo deseo al ministro que está haciendo las gestiones por el bien del país. Para Europa. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con las relaciones internacionales? Mi visión es abrir el Ecuador al mundo. Este país que puede parecer chiquitito o aislado puede convertirse en una gran potencia económica, sí. Piensen siempre que cuando se hacen las cosas bien, los resultados serán positivos. La negociación de acuerdos comerciales se hace en una mesa, protegiendo los intereses de nuestra nación y logrando que nuestros productos puedan salir a las suyas para poder tener un mercado que logre ingresar más divisas al país. Esto es cuestión de pragmatismo, esto es cuestión de objetividad. Cada país va a proteger sus recursos. Cada país debe hacerlo, está en su derecho, y eso es lo que haremos cada vez que nos sentemos en una mesa de negociación, como nos vamos a sentar con los países acreedores. La deuda pública es gigantesca y los anuncios que están dando varios candidatos, inclusive de derecha, diciendo no pago la deuda, es un anuncio más que nos aísla del resto del mundo. Cuando una persona le debe a un vecino y le dice no te pago, ningún otro vecino le va a prestar. Aquí tenemos que sentarnos cuando demos muestras de seriedad, de confianza, de estabilidad jurídica, de rentabilidad, de que tenemos un proyecto seguro para sacar adelante esta nación. Nuestros acreedores nos darán mayores plazos, nos bajarán los intereses, nos darán años de gracia, bajaremos el peso de lo destinado dentro del presupuesto general del Estado al pago de la deuda pública, que es más de lo que se destina a educación, que es más de lo que se destina a salud. Liberaremos recursos para atender prioridades urgentes. ¿Y qué hacer con la enorme burocracia que existe ahora? Una de las críticas de varios sectores es que el Estado ha crecido demasiado. ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo evitar desempleo si se habla de recortar gasto público? Hay burocracia buena, la que trabaja todos los días, la que se levanta para que el aparato estatal funcione, la que de día tras día cumple su trabajo. Por supuesto, hay que protegerla porque es más, el Estado los necesita. Una cosa es la burocracia, otra cosa son los pipones. No hay derecho a que la gente pague impuestos para mantener a otros que se pasan abrazando árboles, meditando o comiendo frutas. Eso es otra cosa. La gente no puede trabajar duramente como lo hace todos los días. Y hasta los desempleados cuando compran algo, pagar impuestos para mantener a pipones. Pipones no, la burocracia, la que trabaja todos los días, la que hace funcionar el Estado. Detrás de ellos hay familias, hacen su trabajo bien, así es que ellos no corren ningún riesgo. ¿Cuántas carteras de Estado consideras que son necesarias? Estamos haciendo un estudio profundo de eso. Tú sabes el número en que se multiplicaron las carteras de Estado, subdividiéndolas en subsecretarías, en secretarías, con títulos extrañísimos, como una que se dedica a la imagen gubernamental. Esos cultos a la belleza, a la vanidad y al ego se van a acabar. Cuando tú haces el trabajo bien, no necesitas maquillar las cosas ni venderle a través de los medios de comunicación una imagen que no existe. Bastará el trabajo. Claudia, yo sé trabajar, lo he hecho desde los 19 años. ¿Cuántas horas trabaja Cintia Viteri? Bueno,
desde las 5 de la mañana que me levanté ayer, trabajé hasta las 12:30 de la noche y hoy día otra vez estuve en pie a las 6 de la mañana para irme a otro medio de comunicación. Lo he hecho toda mi vida, fui madre soltera durante muchos años, desde los 16 años, madre adolescente. Luego, bendito sea Dios, tengo mi familia completa, un hombre que se hizo, como fue la figura paterna de mis hijos, y juntos tenemos 2 hijos más, es una familia grande, pero ellos siempre me vieron trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo creo que es el único camino que tenemos las mujeres y los hombres en general para poder cumplir, número 1, nuestros sueños, el de superarse, el de salir adelante, el de conocer más. Y número 2, lo que nos hace estar preparados para retos tan difíciles y grandes como enfrentar las condiciones económicas y la ruina en la que dejan esta nación. Estoy segura que tenemos salida. Vamos a sacar este país adelante, Claudia. La historia de esta nación será construida los próximos 4 años, no por parte solamente de una mujer, sino por parte de los hombres, de las mujeres, de los obreros, de los estudiantes, de los trabajadores, de las amas de casa, de las madres solteras, con las que comparto historias, con las que comparto vivencias, con las que comparto sueños. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros amigos de Radio Sucesos y Telesucesos. Gracias a la presencia de Cynthia Viteri, precandidata presidencial. Esperamos en otras oportunidades tenerla acá con nosotros. Hay muchas dudas, muchas inquietudes, pero aquí tenemos una mujer que quiere demostrar trabajo por el país, hace un llamado a hombres, mujeres, niños, jóvenes, a todos, para poner el hombro y sacar un Ecuador que sí tiene futuro. Gracias nuevamente a Cynthia Viteri y nuestros invitados. Agradecemos también a quienes nos apoyan diariamente, a Pan Bimbo Artesano, a Chevy Plan, a la Cooperativa Policía Nacional y EMAPS Agua de Quito. Con ustedes hasta el día de mañana. Muchísimas Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.